¿qué tal? Bienvenidos a... Pues nuevamente otra vez con ustedes en este nuevo episodio. Gracias por escucharnos, gracias por compartir y sobre todo, gracias por escuchar la voz de Dios. Porque este es un programa con la finalidad de que sepas que Dios te ama, que para todos los retos, problemas siempre hay una solución. Y pues en corazón a corazón queremos orar por ti, queremos conocerte, así es que por favor escríbenos si tienes alguna petición de oración. Si necesitas una Biblia, con mucho gusto la tenemos para ti. Y yo, y como cada episodio de Corazón a Corazón, pues me siento muy afortunada de tener conmigo alrededor mío, de poder contar con su amistad, incluso con sus oraciones. Y hoy tengo aquí a mi lado una de los llamados que para mí merece un respeto, que para mí sé que viene de Dios y sobre todo pues qué privilegio es pues ser una profeta de Dios. Y hoy está conmigo la profeta Marta. Bienvenida, profeta. Gracias, Soco. Muy bien, muy bendecida para la gloria de Dios. Cuéntenos un poquito, queremos conocerla, queremos que nos diga quién es Marta antes y después de Cristo, si vale la pena seguir al Señor, si vale la pena un día decir, bueno, Señor, te entrego mi vida. Por supuesto, Soco, por supuesto que vale la pena el entregar tu vida a Dios, entregar tu vida a Jesucristo. Pues, y comenzando, ¿no? Con un poquito de lo que me preguntabas, ¿quién es Marta? Marta es un espíritu, la cual es propiedad del Dios Todopoderoso y que está en esta tierra porque tiene un propósito que cumplir. Yo comprendí esto hace 13 años, que fue cuando hubo ese encuentro con Jesucristo y hubo esa entrega de mi parte hacia para con Él. 13 años. 13 años ya. Y antes de que conociera usted a Cristo, ¿qué pasaba por la mente de Marta? Uy, ¿qué pasaba por la mente de Marta antes de conocer a Cristo? Se cuestionaba mucho. Se cuestionaba mucho porque tuve una vida complicada, una vida difícil desde mi infancia. Y yo antes de conocer a Dios siempre le reprochaba a Dios y le decía, para esto nací, para sufrir. Y ahí mi cantaleta, ¿no? Le mencionaba todas las cosas que me habían pasado mal en mi vida, que yo consideraba que eran cosas feas en mi vida. Y le decía, para esto nací. Le reprochaba el no tener un padre a mi lado, le reprochaba, le recriminaba el no tener, según yo, supuestamente, toda la atención y cariño de mi madre. Le reprochaba tantas cosas a Dios y siempre le decía eso, para esto vine a este mundo, para esto me trajiste. Cuando nunca tuve una vida religiosa, ¿sabes? Una vida completamente religiosa. Mamá siempre pues creyó en Dios al estilo tradicional, que es que le inculcan el catolicismo, pero realmente pues ella no tuvo como raíces tan fuertes en el catolicismo, ¿no? Mamá siempre mencionó que había un Dios, pero hasta ahí. Nada más. Y el acercamiento que pues yo tuve a Dios fue a través del catolicismo. Hasta que Dios permite este encuentro. Durante mi juventud, tenía yo un aproximado de 20, 21 años, cuando yo me preguntaba a mí misma, ¿qué me hace católica? ¿Qué me hace católica? El que mamá me haya llevado a bautizar, el que mi madre me haya llevado a hacer la confirmación, ¿qué me hace católica? Y me preguntaba si realmente era yo católica o no era católica, y me preguntaba si esa era la religión que Dios había implementado y ese tipo de cuestiones, ¿no? En mi ser había un amor especial por Dios. No sabía yo expresarlo, no sabía yo manifestarlo, no había encontrado a alguien que me ayudara a manifestarlo, ¿verdad? Hasta que
pues en mis 22 años, para cumplir ya casi 23, Dios tiene misericordia de mí. Wow. Dios tiene misericordia de mí. Estaba yo enfrentando uno de los problemas más críticos de mi vida. Y ahí fue cuando una persona muy allegada a mí, que siempre era a quien yo recurría para pedir consejo, me dice, busca a Dios. Y yo dije, wow, o sea, quiere decir que hay una forma diferente de conocer a Dios, de involucrarte con Dios. Porque yo creía estar cerca de Dios, porque Claro. yo creía conocerlo. Dios me saca de un trasfondo donde viví un tiempo con una medium. Esta medium pues era posicionada por espíritus. Ay, pastora, profeta, yo siempre, o sea, ellas, porque bueno, ahora en la actualidad voy a contar un poquito porque es muy interesante. Sí. Pues esas mediums son las que están sentadas y te limpian y todo. Es que la gente piensa que es algo bueno. Sí, hay mucha ¿No? gente que efectivamente piensa que es algo bueno. Inclusive me voy a atrever a decirle esto, mi mamá nos llevaba a limpiarnos porque era algo bueno. O sea, yo no entendía y de repente sí me daba miedo, pero pues yo decía las malas cosas. ¡Ay, qué cosa! Sí, ¿verdad? bueno, pues siempre lo he dicho, el mundo espiritual es más real de lo que llegamos a creer o llegamos a pensar. Yo conozco el mundo espiritual antes de conocer a Dios. Wow. Conozco el mundo espiritual antes de conocer a Dios, sin embargo el mundo espiritual, el mover espiritual que yo conocí, pues no era de Dios. Cuando tú no conoces a Dios, no sabes distinguir que hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Wow. No sabes distinguir que todo lo que se refiere a magia blanca, magia negra, brujería, el vudú, la santería, todo ese tipo de prácticas pertenecen al reino de las tinieblas. Oiga, profeta, ¿y por qué? Y se lo voy a preguntar a usted porque Sí. tuvimos ya la gran bendición de vino aquí a orar por una servidora muy poderosamente y era Dios hablándome porque solamente era algo que Dios y yo sabíamos desde hace 10 años. Entonces, la verdad, a mí eso me impacta y siempre lo he creído, pero la pregunta que yo quería hacer es, ¿por qué yo luego veo, o sea, Sí. como ahorita comentábamos, en la oración que hicimos, dicen los ángeles, o sea, hay muchísimas, y obviamente lo digo con todo respeto, pero yo veo que hay libros de ángeles, hay libros de, y o sea, yo si no conociera, pues yo pienso que es de Dios. ¿Por qué o sea, por qué todo esa confusión? Exactamente. Esa confusión. Bien, primeramente, pues dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, dice que la serpiente antigua, diablo, Satanás, fue arrojado, quien engaña al mundo entero. Entonces, lamentablemente el mundo sin Dios está bajo un engaño. Y dentro de ese engaño justamente está la adoración a los ángeles y la búsqueda de los ángeles. Sin embargo, bíblicamente, vamos a Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, nos declara que los ángeles son espíritus ministradores, enviados a favor de los herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Los herederos de la salvación son todas aquellas personas que se atreven a reconocer que Jesucristo es el Señor. Como lo dice Romanos 10, 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, si tú crees que Jesús es el Señor y crees con todo su corazón que Él vino a la tierra, que murió, que resucitó, lo crees y lo confiesas y comienzas a caminar una vida en obediencia a Él, entonces tú eres heredera de la salvación. Wow. Entonces pasas a ser heredero de esa salvación. Y si eres heredero de la salvación, la palabra declara que los ángeles son espíritus ministradores enviados a tu favor, enviados a favor de aquel que se atreve a reconocer a Jesús como su Señor. Yo creo que nos quedó súper claro esa parte,
pero volviendo a la otra parte. La contraparte. Así, ¿Qué la son, contraparte. ¿qué son los ángeles caídos? Porque incluso, o sea, yo tengo contacto con la gente, porque yo a todos me dicen Sí. que los ángeles te bendigan y dile al ángel que te traiga y yo digo, bueno, o sea. Ajá. Sí, entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios nos declara que cuando la serpiente antigua, diablo, Satanás, es arrojada por Dios de allá de los cielos, dice que arrastra consigo la tercera parte de los ángeles. ¿Sí? La tercera parte, lo declara en el libro de Apocalipsis. O sea, Satanás es arrojado y se trae consigo la tercera parte de los ángeles. Entonces, ¿qué sucede? Son ángeles que vienen a esta tierra y que operan en esta tierra, pero son ángeles caídos. Wow. Entonces hay una gran diferencia entre los ángeles que guardaron su dignidad, que son los que sirven al Dios Todopoderoso, y los ángeles caídos, que son los que sirven a Satanás. Y la palabra de Dios lo declara, el Dios con D chica, el Dios de este siglo. Entonces los demonios sirven al Dios de este siglo, que es Satanás. Y recordemos que la palabra de Dios declara que Satanás fue arrojado porque pretendió ocupar el lugar de Dios. Pretendió ser adorado, pretendió ser venerado. Y actualmente es lo que Satanás ha buscado en esta tierra y lo que los demonios, los ángeles caídos, también buscan. Buscan ser adorados, buscan ser reconocidos. Entonces, bajo el engaño que opera en este mundo, han engañado a la gente que no conoce a Dios, a la gente que no conoce su palabra, y los llevan a una adoración, lo que ellos soñaron desde que estaban en el cielo. Soñaron con el ser reconocidos, con el ser adorados, con el ocupar el lugar de Dios. Es como, entonces esto se me viene a la mente, es como, por ejemplo, la Santa Muerte, ya ve que le tienen su altar. Así o sea, es. sí he visto también ángeles gigantes que le tienen su altar y cosas así, que obviamente, pues uno de los mandamientos es no adorarás a dioses falsos, ¿no? Así es, y acabas de tocar un punto bastante clave, la muerte. Si nos vamos al libro de Éxodo, podemos ver que dice la palabra de Dios, el ángel de la muerte. Así es. Y el ángel de la muerte es un ángel caído. Wow. ¿Sí? Es un ángel caído. Y como ella, como la muerte, que ha recibido adoración, se ha posicionado para ser venerada, así muchos ángeles. Actualmente, pues, que te invitan a conocer que al ángel toman los nombres de Dios, aparte, los nombres que Dios dio a sus santos ángeles, los toman aparte para usurpar y para así recibir reconocimiento. Sí. Y te dicen, ven y conoce al ángel Miguel, al ángel Gabriel, al ángel fulano de tal. Entonces, ¿qué vas a conocer? Vas a conocer demonios. Así es. Así es. Sí, y yo algo que me queda claro, pastora, porque yo lo he vivido, yo lo he visto, y tal vez en muchas religiones, en el catolicismo, pues piensan que no hay un mundo oscuro y un mundo de la luz, ¿no? Claro. O sea, y yo quiero decirte a ti, si tú estás venerando a la muerte, a los ángeles, no estamos ofendiendo, no queremos nada de hacerte sentir mal. Lo que sí es que pues hablamos a través de la luz de las escrituras, del libro más leído del mundo, del libro más impreso en el mundo, y obviamente pues ese es algo de fe, ¿no? Claro. Eso, para poder leer la Biblia, para poderte acercar a Dios, pues tú tienes que decidirlo, pero tienes que hacerlo con un corazón dispuesto a creer las escrituras, porque claro. También, profeta, escuchamos, ¿no? Las escrituras las escribió un hombre, las escrituras, quién sabe si existen, que ahora ya quitaron los libros apócrifos de Marta, etcétera, y yo obviamente eso siempre lo respeto, pero yo sí creo que la Biblia pues fue inspirada por Dios, que lo escribieron los hombres, ¿no? Claro, claro. Dice la palabra de Dios que la escritura jamás vino por interpretación humana. Definitivamente. ¿Qué sucede? Sucede que sí fue escrita por hombres, sí,
pero Claro. fueron hombres inspirados Amén. divinamente Amén. por el Espíritu de Dios. Así es. Entonces, mucha gente se escuda en eso, ¿no? Es un libro escrito por hombres. Claro, ¿por qué? Porque Dios usa a sus escogidos, porque es la forma en la que Dios se mueve en esta tierra, a través de hombres y mujeres dispuestos a consagrarse para Él. Así es. De acuerdo a la Escritura, siempre lo menciono, ¿sabes? Cuando Dios me concede el honor, el privilegio de discipular a la gente, de irla llevando de la mano de las Escrituras, siempre me gusta remarcar la autoridad divina máxima sobre esta tierra es la palabra de Dios. Amén. La máxima autoridad divina sobre esta tierra es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, realmente todos los misterios que la gente quiere saber están en la Biblia. Simplemente es que tienen que darse esa oportunidad de conocerla. Y aparte, pastora, profeta, pastora, evangelista, maestra, es un libro bien bonito. O sea, me voy a atrever a decir bien bonito. O sea, yo me acuerdo también que cuando la empecé a leer hace 20 años, pero pues hasta la cerraba porque todo lo que yo leía era como feo, ¿no? Y aparte ni entendía. Pero ahora que me gusta tener varias traducciones, porque la Sí. Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Lenguaje Actual, es lo mismo, pero como tiene su nombre, pues un lenguaje actual lo puedes leer. Por ejemplo, en la Reina Valera dice impío, y muchos decimos, ¿qué es impío? Pues Así impío es es. una persona que no conoce a Dios, que está pecando, ¿no? Es un Así pecador. es. Pero me gusta mucho y es bien bonita, nos anima, nos ayuda, nos da una esperanza de fe, pastora, Por que hoy en supuesto. día, híjole, cuánta cosa hay en el mundo. Claro, pastora. mira, la Biblia, me encanta lo que acabas de decir, ¿no? Las traducciones. Hay diferentes traducciones, hay diferentes versiones, que eso es algo que me gustaría mencionarlo a tu público, que no es que haya diferentes Biblias, Ah, sí, perdón, ¿no? sí, Porque sí. luego la gente Sí, sí, dice, perdón, es perdón. que la Biblia católica, No. y es que la Biblia de los Sí. testigos, y es que la Biblia cristiana. No es que haya diferentes Biblias, es que hay diferentes traducciones. ¿Correcto? Aclarando siempre que el contexto tiene que ser el Así mismo. es. Se usan sinónimos, pero Así es. sin embargo, el contexto tiene que ser Así es. el mismo, Así ¿no? es, sí, sí. Entonces, justamente, eso es algo bien bonito. Dios rompe mi tabú y yo me acerco a las escrituras, ¿no? Y ahí en las escrituras, en la Biblia, es donde yo me doy cuenta que Satanás es real y que Dios es real. Claro. Y donde caigo en cuenta, volviendo un poco al punto donde hablábamos de que viví con una medium, yo tenía contacto con ángeles ¿En serio? a través de ella. Y Dios me desenmascara esto y quita ese velo de mis ojos cuando por medio de mi madre espiritual, Dios me lleva a la escritura y veo en Corintios que dice que no os maravilléis porque aún el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No, y se sabe la Biblia. Por eso mejor que tú y ¿Verdad? yo, Sí. Soto, creo. Pero, a ver, profeta, ahí, por ejemplo, con la medium, vamos a entrar un poquito. ¿Qué hacías con ella o qué veías que ella hacía? ¿Qué sucedía con ella? Sucedía que ella era una persona aparentemente normal, ¿no? Religiosa en cuestión católica, tenía sus imágenes a las cuales veneraba y la veladora y ya sabes todo este asunto, ¿no? Por otra esquinita tenía la muerte también. Ah, ok. Y da la casualidad que pues yo empiezo a tener este contacto a través de que un día yo llego a su casa y ella tenía una posesión. Realmente es una posesión, ¿En serio? ¿no? A ver, cuéntanos eso. Ellos dicen que es una manifestación. Entonces en ese momento ella tenía una posesión. Yo no quería acercarme porque pues me da temor.
Y hasta que me mandaron a llamar los ángeles que la habían tomado, me mandaron a llamar y empezaron a hablar conmigo y a decirme cosas de mi pasado, a Y sí, decirme, ¿verdad? sí, por supuesto, es algo real, ¿no? O sea, Satanás te conoce, los demonios te conocen, ellos son reales en este mundo. Y pues me empezaron a hablar cosas desde mi niñez y este asunto, ¿no? Entonces pues yo quedé muy enganchada con esto. Claro. Y dejé que empezaran a tomar control de mi vida, ¿no? Y ya era de repente que, por ejemplo, yo viví un tiempo con esta mujer, me iba yo a trabajar y cuando yo regresaba del trabajo era así que ella entraba en posesión y que los demonios me decían, los supuestos ángeles que la tomaban, me decían, ¿no? Es que hoy estuviste conversando en el trabajo con fulana de tal y sabes que esa amistad no es benéfica para ti, deja de hablarle. Y conversaron acerca de esto y de esto. ¿Y sí? Era impresionante, claro. Por supuesto, era impresionante, ¿no? Porque ahí yo entendí que el mundo espiritual era completamente real, ¿no? Sí, sí, sí. Porque o sea, yo me encontraba a solas con la persona, hablando a solas con la persona, y que de repente llegaras y te dijera, estuviste en tal lugar con tal persona y conversaron acerca de esto, y ahí entras en el shock y dices, esto es real. O sea, no tienes para dónde hacer. Claro. Es real, ¿no? Hasta que te comparto que pues a mis 22 años entro en una crisis en mi vida personal y ahí tengo esta pauta de conversar con esta mujer, que yo la tenía como mi máxima consejera, ¿no? Llego, le pido el consejo y no me agrada el consejo que ella me da. Ella se me queda mirando y al ver que su consejo no me provocó una satisfacción, ella me dijo, pues, busca a Dios. Wow. Ella fue quien me dijo, pues, busca a Dios. Y ahí fue cuando yo dije, a ver, o sea, yo creí que estaba cerca de Dios por esta manifestación, por este encuentro que yo tenía con los supuestos ángeles a través de usted, y yo me quedé así de, ¿qué es esto? Quiere decir, ahí mi mente sacó conclusiones y dije, quiere decir probablemente que ellos han sido como un medio de comunicación entre Dios y yo, pero quiere decir que se puede obtener una comunicación directa con Dios. Eso fue lo que mi mente concluyó. Y alabo a Dios por esa conclusión, porque de ahí yo me di a la tarea de empezar a buscarlo. La primera búsqueda, ¿cómo hice esa primera búsqueda? Donde yo creía que estaba Dios porque me habían dicho que ahí estaba. La iglesia católica. Sí, la iglesia. Sí. La iglesia católica, claro. Entonces empiezo mi búsqueda ahí. Empiezo a ir a misa continuamente. Cada que yo veía una iglesia abierta, yo me metía, me hincaba y le hablaba a las imágenes y le hablaba supuestamente a Dios. Y así estuve, era una búsqueda ya muy intensa, Soco. Yo había intentado ya quitarme la vida y ya era así una búsqueda de, era así de, Dios, ¿me respondes? O en verdad me la quito ya, ¿no? Entonces, un mes y medio posterior a eso, de mi búsqueda intensa a través de la iglesia católica, pues me fastidio porque no había respuesta. Claro. Busqué al cura para confesarme este asunto y no había respuesta. Entonces, tomo la decisión de a puerta cerrada en mi recámara hablarle a Dios y decirle, Dios, por broma, la gente allá afuera, por broma o por inercia, la gente allá afuera dice que tú eres real, que todo lo ves, que todo lo oyes. Y yo le dije, si verdaderamente es así, entonces respóndeme. Wow. Si en verdad todo lo ves, si en verdad todo lo oyes, entonces respóndeme. Y en ese momento yo le dije, porque si tú no me respondes, todo lo que quiero es morirme. Pero en el contexto de morirme yo le estaba diciendo, voy a intentar suicidarme nuevamente, hasta conseguirlo si tú no me ayudas y me respondes. Sucede que jamás puedo olvidarlo, fue un sábado
del mes de octubre del año 2008. En ese sábado fue esa conversación que tuve con Dios, y el día martes yo tenía en mi departamento a la persona que me invita por primera vez a la congregación cristiana. Wow. Y pues hoy que conozco a Dios, hoy que conozco su manera de actuar, de proceder, pues me doy cuenta que dijo Dios, está bien, ahí te va. Y envía a una hija suya, la cual bendigo con todo mi corazón. Su nombre es Rosa Hernández, la bendigo con todas mis fuerzas. Ella fue el instrumento que Dios utiliza para atraerme a Él. Ella me lleva por primera vez a la congregación cristiana. Ya estando allí en la congregación, ella me dijo, ¿crees en Dios? Y yo le dije, sí. Y creo en Dios sobre cualquier religión. Y ella me dijo, perfecto. Me dijo, porque al lugar donde yo estoy yendo, Dios me ha ayudado, Dios me ha quitado todas las amarguras que yo tenía en mi corazón, Dios me ha sanado. Y cuando yo vi eso en ella, yo dije, yo quiero de eso que ella tiene. Dije, quiero de eso que ella tiene. Y si ella dice que ahí Dios la ayudó, pues voy a ver si es verdad, ¿no? Y ahí voy, efectivamente. El próximo domingo llego, pasa ella por mí, voy a la congregación sin saber qué eran, te lo garantizo. Yo no sabía qué eran, no sabía si eran testigos, si eran mormones, si eran cristianos, yo no sabía qué eran. Yo solo sabía que yo tenía la necesidad de que Dios me respondiera. Wow. Y obviamente Dios en su soberanía, en su amor, en el cuidado que tiene de ustedes, de nosotros, pues respondió. Y tal vez se oiga trillado, profeta, y quiero volverlo a repetir porque pues he escuchado muchas veces, ay, es que dicen que Dios me ayuda, ay, es que ir a la iglesia cristiana, ay, es que, mira, yo, igual que ella, sí te puedo garantizar, ¿no? Obviamente como cristianos, hay muchos cristianos, y me incluyo, que hemos cometido errores, y te quiero pedir perdón por todos mis hermanos cristianos que han hecho algo malo, o voy a dejar esa palabra de cristianos, a todos los hijos de Dios que han hecho algo malo a tu vida. Yo te quiero pedir perdón porque nos hemos equivocado, yo me he equivocado, he tenido que ir a pedir perdón, he hecho cosas que no están bien como hija de Dios, pero Dios sabe que mi deseo, profeta, es obedecer su palabra. Entonces hoy yo quiero pedirte que olvides eso que tú viste mal, ¿no? Porque conozco mucha gente que ya no quiere ir a la iglesia porque el cristiano le hizo cara, porque el cristiano no lo dejó sentar en el lugar que él quería, porque el cristiano habló de él. Sí sucede, y nuevamente perdón. Pero también te garantizo que si tú vas a una iglesia, pero vas con tu corazón a buscar a Dios, a querer hacer cambios en tu vida, y cambios de todo, de todo, Dios te va a ayudar. O sea, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar porque Él es nuestro Padre. Por supuesto. Yo llego a esa congregación y lo comprendo, ¿no? Ahí mi madre espiritual me lleva a hacer la oración de fe. Profeta, que su madre espiritual es la persona que la llevó por primera vez a la iglesia. Mi madre espiritual. ¿Sí es así? No. ¿O es la que la guió en todo el proceso, que estuvo al pendiente? Ella, el instrumento que Dios usó para llevarme a la congregación, en ese momento era mi vecina. Ok. Era mi vecina, sí. Así es. Pero realmente mi madre espiritual, pues es la pastora de la congregación donde nací. Perfecto. Ella es mi madre espiritual, la pastora Maricruz Urrutia Araiza, que la bendigo con todas las fuerzas de mi corazón. Al momento que yo llego a la congregación, van por ella, terminando la liturgia, como le llaman, terminando la liturgia, van por ella me aborda y Dios la usa para llevarme a Romanos 10, 9 y 10 y confesar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entonces, a partir de ahí, pues, ella, tanto como la hermana Rosa Hernández, que me llevó a la congregación, empezaron a tener ese cuidado de mí.
empezaron a apoyarme para conocer la Biblia. De hecho, mi primer Biblia me la regaló la hermana Rosa Hernández, que, híjole, es el regalo más importante e invaluable que te pueda hacer una persona. Entonces, sucede que voy a la congregación, experimento la presencia de Dios por primera vez, esa presencia hermosa que lo que trae a tu ser es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Posteriormente, llegó la segunda ocasión a la iglesia y ahí es donde conozco el poder profético de Dios. Ahí Dios ¿Qué es poder profético? El poder profético de Dios. ¿Qué sucede? Sucede que justamente, recuerda que yo ya conocía el mundo espiritual por las tinieblas, ¿sí? Sí. Entonces que alguien llegara y me hablara de mi pasado y todo eso, eso para mí ya no era como... Nada. Ya era así. Normal. Como, exacto. Entonces, cuando Dios deposita en una persona el poder de la profecía, que es un ministerio realmente, el ministerio profético, cuando Dios usa a sus profetas, en la profecía puede venir palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Quiere decir que la persona operando en el Espíritu de Dios, en el poder de Dios, te puede declarar sucesos pasados, sucesos presentes y sucesos futuros en cuestión personal de tu vida. Recordemos que hay profecía local, hay profecía nacional, hay profecía universal. Entonces, no hablando de la profecía del mundo ni de este asunto, es una profecía personal para ti. Entonces, ahí Dios usa a su profeta y me declara y me dice: por cuanto tú dijiste a puerta cerrada, si tú no me ayudas, todo lo que quiero es morirme. O sea, Dios me lo dijo textual, tal cual yo se lo había dicho encerradita en aquel apartamento, en aquella recámara donde solamente estábamos él y yo. Dios usa a su profeta para declararme textualmente lo que yo le había dicho. Wow. Y entonces es ahí donde yo siempre lo digo. No tuve el encuentro con una religión, tuve el encuentro con mi creador. Porque con mi creador fue que me encerré en esa habitación para decirle: no puedo más, necesito tu ayuda. Y él mismo fue el que, usando a su instrumento, que fue esta profeta, Dios usa su instrumento y me declara textual lo que yo le había dicho a puerta cerrada. Entonces Dios se da a conocer ahí y yo le dije: te encontré. Le dije: no sé si me encontraste o te encontré, pero nos encontramos y no estoy dispuesta a dejarte nunca, jamás en mi vida. Nunca, jamás. Y ahí empieza esta historia con Dios, este caminar con Dios. Obviamente ahí empiezo, la hermana Rosa Hernández ahí me regala mi primer Biblia y me empiezo a devorar la Biblia, empiezo a devorar la escritura, tengo la guianza de mi madre espiritual y pues Dios empieza a obrar en mi vida, empieza a descubrirme el mundo de las tinieblas, el mundo de la luz, y empiezo a entender que estuve inmersa en el reino de las tinieblas, donde el que reina y gobierna es Satanás, ¿no? Ayudado por sus demonios. Y empiezo a entender que a partir de esa oración que me lleva a ser mi madre espiritual, la de confesar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, entonces soy traspasada al reino de la luz, y mi vida empieza a tener una transformación. Un sentido, un propósito. Por supuesto. Y, híjole, pues, profeta, aquí yo me quisiera quedar con usted, pero estos episodios somos cortitos porque queremos que nos escuches atentamente, queremos que lo compartas si ha bendecido tu vida. Y si tú tienes alguna pregunta en lo que es la profecía, escríbenos, con mucho gusto yo le voy a pasar a profeta tus preguntas. Es una mujer de Dios ella, es una mujer de Dios. Hace no más de un mes vino aquí y oró por mí y de verdad que me habló a través de Dios algo hace de 10 años que yo también quedé impactada, ¿no?
Entonces, pues es una bendición, es un honor tenerla aquí. Y para despedirnos, profeta, ¿qué les puede decir aún las mujeres que tienen todo, que pensamos que están plenas, aquellas mujeres que no tienen nada, que están en desesperanza? ¿Qué les dejas, ¿Qué les dejo? profeta? En su momento fui esa mujer. Fui esa mujer que yo volteaba a mi alrededor y yo decía, es que tengo todo para ser feliz y no lo soy. Es que vivo en frustración y tengo todo lo que una mujer quisiera tener y no soy feliz. ¿Por qué? Y en ese momento de mi vida yo dije, mi vida no tiene sentido. Mi vida no tiene sentido. Y escuché una voz que jamás había escuchado que me dijo, pronto conocerás el propósito de tu vida. Y heme aquí, conociendo el propósito de mi vida. Esa era la voz de Dios. En ese momento que yo lo escuché, dije, me estoy volviendo loca, pero Dios, he aquí 13 años después, me ha demostrado que no estoy loca, que no estaba yo loca, y te puedo decir que la plenitud está en Él. El propósito de tu vida lo puedes encontrar solo en Él, solo a través de tomar esta decisión de tener un encuentro con Jesús, de conocer a Jesús y de conocerlo a través de su palabra, de la Biblia. Y como lo mencionaba Soco, los cristianos tenemos errores, los cristianos tenemos fallas, los cristianos no somos perfectos. Yo he cometido errores, graves errores, para vergüenza mía. Sin embargo, tenemos un Dios perdonador, Así es. un Dios restaurador, un Dios que lejos de condenarte, juzgarte y desecharte, te va a perdonar, te va a recibir, te va a restaurar, te va a levantar para que conozcas el propósito por el cual naciste y veniste a esta tierra. Pues muchísimas gracias, compartan, hagan sus preguntas y nos vemos el próximo episodio en De Corazón a Corazón con Soco Blanco. Adiós.